Saludos a todos los amigos del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Mi nombre es Orlando Luis Pardolaso, soy un escritor de La Habana que desde el 5 de marzo del año 2013 vive exiliado en los Estados Unidos de América. Muchos de ustedes me conocen por el activismo en redes, aunque he desaparecido un poco en redes, y también por mi obra fotográfica y de escritura. Hoy queríamos compartir con ustedes el libro publicado recientemente, mi más reciente libro publicado por Acme Ediciones. Se trata de Olvidos y Obituarios, un libro de crónicas del cual vamos a estar hablando durante un pequeño tiempo y después también sería un placer pues estar en contacto con ustedes, tener algunas respuestas, aunque en la dinámica real de las redes, etcétera. Este libro, bueno, ustedes también conocen mis contactos, los puedo poner por acá. Mi correo electrónico es el mismo nombre que yo uso en las redes sociales de PayPal, por si alguno está interesado en adquirir este libro, Olvidos y Obituarios, que es el mismo correo electrónico, Orlando Luis Pardolaso. Me pueden escribir en persona, que yo empleo en Cele o en Venmo. Orlando Luis Pardolaso, mi nombre completo, y en gmail.com. Les dejaré puesto acá el mensaje que está debajo del link de Amazon donde está este libro. ¿De qué se trata Olvidos y Obituarios? Bueno, primero que todo quiero agradecer a un escritor cubano, editor, narrador, poeta, crítico, Daniel Díaz Mantilla y su esposa Surelis. Ellos viven en España, exiliados ahora, y han creado una editorial que se llama Acme Ediciones. La pueden encontrar en Amazon. Acme Ediciones está publicando unos libros de bellísima, bellísima factura y para mí fue un privilegio ser uno de los primeros autores que se suman a este catálogo de Acme Ediciones. Usa siempre pinturas clásicas, como es el caso de esta pintura, y quisiera comenzar esta pequeña grabación precisamente hablando de la pintura. Se llama La Dama Corintia y es una pintura de alrededor de los años 1780 realizada por un pintor inglés muy famoso, muy conocido. La pintura también es conocida, Joseph Wright o Joseph Wright de Derby. Y esta pintura, La Dama Corintia, tiene algo que se conecta inmediatamente con el concepto de olvidos y obituarios que trata este libro de columnas, de crónicas, de viñetas, de visiones que quiero compartir con ustedes. Hay dos personajes. Tiendo a pensar que uno se llama Olvido y el otro Obituario, aunque no sea real, podemos reconstruir la historia, ¿verdad? Se trata de una dama que ha estado como Penélope en la casa esperando el retorno de su amor. El amor, por supuesto, ha ido a la guerra. Estamos en la antigüedad, pero guerras están teniendo lugar hoy por hoy en el mundo entero. Guerras estamos teniendo los cubanos hoy por hoy bajo la tiranía a diario. El guerrero regresa, trae una lanza, probablemente ha matado, probablemente ha visto la muerte cerca, probablemente está herido y está tan exhausto de horror, está tan cansado, está tan hastiado del mundo que al venir a ver a su amor, a su amante, se queda dormido, se desploma. Aparentemente iba a ser un encuentro de deseo, de vida, de reconocimiento del cuerpo, y no ocurre eso. Se queda dormido el muchacho. Ella toma una decisión entonces. No lo despierta, no comparte un vino con él, no le dice, hey, esta es nuestra última noche, que mañana te vas a la guerra. Ella respeta el sueño del amor. Sabe que tal vez es la última vez que va a dormir sintiéndose protegido. Entonces con un pincel o con una plumilla, ella recorre, dibuja la sombra de su amante en la pared. Para cuando él se vaya, para cuando la guerra y la muerte y el horror se lo lleven una vez más de sus brazos, del hogar, de la patria, del cariño, de estar presente, cuando él se tenga que ir a matar o ser matado, ella al menos se queda con la sombra de su amor. Y ese es el tributo que le da a su amante. No le protesta, no lo regaña, no lo tienta, lo dibuja y se queda con una memoria. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la idea de olvidos y obituarios. Son un número de columnas que yo estuve publicando en los últimos años y me he dado cuenta que muchas de esas columnas son sobre la muerte. ¿Quién sabe si de escribir, de hablar sobre la muerte de los cubanos que me rodean, también estoy hablando
de mi propia muerte o de la muerte de los cubanos que todavía me rodean y que están vivos, incluido tú, incluido yo. Entonces tenemos 22 columnas que yo he llamado olvidos para darle algún tipo de forma y 22 columnas que yo he llamado obituarios porque de alguna manera el tema central de esas columnas son personas que han muerto y que yo estuve cerca de ellas o por lo menos tangencial con ellas. Los olvidos, les leo el índice brevemente o se los recorro más bien. Pueden hablar de Maduro preso en Manhattan y mi amor por las ciudades grandes, mi amor de ciudad grande. Pueden hablar de Martí, que también es otro preso que tenemos los cubanos en Manhattan, ¿verdad? En bronce y en memoria. Y a veces le llamo meñique, a veces le llamo padre, a veces le llamo amor, a veces le llamo error a Martí, siempre desde el amor. Esta es una columna que a mí me duele siempre que la leo de nuevo, que es el académico cubano desaparecido, que no están desaparecidos, son realmente aparecidos, son apariciones en cualquier parte del planeta, de las universidades, de los high school, de las escuelas, de los negocios, de las bolsas, de los taxi Uber. Donde quiera que haya un cubano, un escritor, un académico, un intelectual perdido por ahí, por el mundo. Y esta columna habla un poco de esa escarcha de ausencia, de cómo todos nosotros deberíamos estar en otra parte, haciendo otra cosa. Y estamos felices y no queremos volver a la tiranía. Pero a la misma vez hay como un hielo de ausencia, una escarcha que nos marca. Hay una columna que tiene el privilegio, el horroroso privilegio de haber aparecido en Granma. O sea, no la reprodujeron completa, pero Enrique Ubieta, un propagandista del régimen, escribió en el Granma sobre esta columna que se llama En defensa del Sanjón. Me encanta esa columna donde yo hablo un poco del Sanjón como diálogo. Fue un espacio de diálogo, reconciliación. Tal vez no se obtuvo todo lo que se pedía, pero se obtuvo lo que muchísimos cubanos pedían. Respeto al enemigo a muerte, respeto, honor al guerrero que se enfrentó a nosotros en el campo de batalla. Yo hablo del Sanjón con todo lo contrario de lo que la revolución me habló a mí en la escuela, como la guerra que en Baraguá, no, la guerra que en Baraguá termina y que Cuba tuvo una oportunidad de vivir fuera de las guerras. Desgraciadamente sabemos que no ha sido así. La Internet y el derecho al olvido, precisamente hablando del olvido, bueno, pero en este caso, ¿cómo no podemos ser olvidados? Yo mismo lo he sufrido. Cuando uno publica cosas provocadoras, problemáticas, después al día siguiente, a la mañana siguiente, al minuto siguiente ya uno es otro. Soy la persona que les está hablando ahora. Pero vuelven a ti las capturas de pantallas, los chats privados, a acusarte, a recordarte quién tú no eres por algo que tú dijiste en el pasado. Y la maravilla del diálogo, incluido este video, este video que queda ahora capturado y que ya lo que tú recuerdes de esta conversación ya no va a ser solamente un recuerdo, sino que va a quedar fijo en píxeles. Y de repente como que se pierde cierta belleza, ¿no? Que es el hablar, prestar atención, recordar algo, porque ya no te voy a oír más. De repente el video, la foto, los discos duros, las nubes, pues hacen totalmente innecesario prestar atención, estar presente, porque ahí está, lo puedo ver mañana. Sobre eso reflexiona un poquito la Internet y el derecho al olvido. Una emisora para todos los momentos de la vida. Muchos de ustedes recordarán que ese es el eslogan de Radio Enciclopedia. Hablo de esa emisora y lo que impactó para muchas generaciones. Marxismo y pus, sobre una condición médica terrible, crónica que tenía Karl Marx, con respeto por Karl Marx, pero tenía pus, tenía urticaria, tenía unas ronchas tremendas que le salían incluso en las partes pudendas. Y bueno, es un poco heroico, ¿no? Teniendo que andar con este tema hasta purulento, sanguinolento, pues escribiendo El Capital, ¿no? Yo trato un poquito de ese tema con ironía en Marxismo y Pus, más o menos, como mismo Marxismo y Pus, bueno, pues en un texto de Lenin y su tesis secreta de abril, donde yo hablo de algo realmente que ocurrió, que los mutilados de guerra, imagínense la guerra, Primera Guerra Mundial, los mutilados de guerra esperaron a Lenin en Petrogrado y bueno, y le hacen una protesta en contra de él porque se consideraba que Lenin era un reconciliador, que podía estar intentando parar la guerra contra las potencias occidentales en ese momento y los mutilados de guerra querían más guerra y más muerte. Así que es toda una paradoja, ¿no? Donde lo acusaron incluso de mercenario, de agente del Kaiser alemán
y es un momento muy significativo de Lenin antes de convertirse en el, humildemente en mi opinión, en el genocida que fue Vladimir Ilich Lenin, que ni se llamaba Lenin ni un demonio, ¿verdad? Vladimir Ulyanov. Hombre negro, Cuba roja. Hablo de un norteamericano, John Clytus, que vivió en Cuba, trató de traer a Cuba sus nociones de la emancipación de la raza y bla, bla, bla. Estamos hablando de los años 60, la ilusión por la revolución, ir al África a luchar por la descolonización. Y la historia de John Clytus, podemos reírnos ahora, pero fue bien trágica en Cuba. Finalmente termina preso, termina exiliándose de nuevo, termina acusado, el afroamericano termina acusado de racista en Cuba. En fin, los choques culturales y los mitos y falsedades que circulaban sobre la Revolución Cubana, sobre todo en el activismo de izquierda radical de Estados Unidos, pues se expresa muy bien en Hombre Negro, Cuba Roja, una reseña sobre ese libro que se llama Black Man in Red Cuba, de John Clytus. Estúpida y llena de mierda autoritaria. Esto escribió un poeta beat, el gran poeta beat, Allen Ginsberg, en sus diarios, y también cuenta su experiencia en Cuba, su experiencia de admirar al punto de lo sexual a los líderes bellos de la Revolución Cubana y su choque con la homofobia, su choque con la represión a los estupefacientes, a la revolución sexual, a la revolución psicodélica, a la revolución del espíritu y su expulsión de Cuba. De todo esto trata esta cita de Allen Ginsberg que literalmente es así: stupid and full of authoritative shit. Y también sobre una actriz norteamericana que a mí me gustaba mucho, no sé si era una gran o no, pero a mí me encantaba ella, bajita, pequeña, simpática, empezó en el cine mudo y terminó en los 80, vivió una larga vida, Lillian Ross, Lily Roth de mi corazón. La columna se llama Pequeña y Perdida en La Habana. Ella cuenta una anécdota que fue a La Habana de Batista, el clandestinaje, los muertos, la guerra, pero también los cabarets, la libertad, el sol y el baile y la amabilidad del pueblo cubano, incluso en una guerra civil como la que se estaba librando, sobre todo en el clandestinaje y después en la sierra, o también en la sierra contra Fulgencio Batista. A la casa infantil de una revolución, memoria de una súper requete contraactivista de izquierda norteamericana que viajó por toda América, pasó las de Caín y siempre mantenida por un ex esposo que desde Estados Unidos le mandaba los dólares para que ella pudiera hacer sus experiencias ideológicas. Muy interesante también ese libro la columna se llama La casa de una revolución infantil. Hablo un poquitico de Salman Rushdie, el gran escritor inglés, indio inglés, que recientemente aquí en Estados Unidos un fanático y, por desgracia, un idiota, lo atacó finalmente cumpliendo órdenes del ayatolá de Irán. Y bueno, pues ahí había un cubano, ahí yo tengo varias experiencias de esa anécdota, y hablo un poquitico de mi experiencia leyendo a Salman Rushdie y los versos satánicos en Cuba, que fueron censurados por la embajada de Irán en Cuba, y la experiencia de conocer a un cubano que estuvo presente en el intento de asesinato contra Salman Rushdie. Bueno, hay dos o tres más. Hay una, por supuesto, yo siempre en todos los libros escribo sobre Silvio Rodríguez, cuento una pequeña anécdota sobre Silvio Rodríguez. Hay un resumen de una columna que yo escribí para Smithsonian Magazine, el Che de Corda, la foto emblemática de Alberto Corda, del guerrillero heroico, etcétera, y todo lo que eso ha traído. Mis memorias de Arenas, mis memorias de los sueños de Reinaldo Arenas, mis propios sueños de exilio. Esa columna se llama Soñar Arenas. Tiranía y Tedio, mi homenaje a Joseph Brodsky, a su manera de enfrentar el exilio, que es también ahora la experiencia que la mayoría de nosotros estamos viendo, excepto los que nos vean en Cuba, pero es que los que nos ven en Cuba también están a punto de cometer exilio y además probablemente ya viven exiliados. Y hasta una pequeña columna al mediocre, insultante Sandro Castro. Se llama De Sandro Castro y otros Ramfis del capitalismo cubano, donde yo hablo muy seriamente de que personajes como ese, bigotico, jevitas, carritos, bebidas, cervecita, chistes hechos con inteligencia artificial, personajes como ese que parecen tan simpáticos en internet, son los que después con grados de coronel te pueden colocar unos electrodos en los genitales, como en las dictaduras latinoamericanas, si es necesario hacerlo.
¿Y por qué se llama Ramfis del capitalismo cubano? Porque Ramfis eran los hijos de Trujillo. Había un hijo de Trujillo, se llamaba Ramfis Trujillo. Y cuando asesinan, cuando matan, un atentado, ajustician al dictador Trujillo en República Dominicana, pues Ramfis está en el país y se convierte en un torturador y un masacrador terrible. Y yo digo que Sandro Castro, esa es mi apuesta, puede reclamar legalmente si quiere. Yo digo que Sandro Castro es un asesino en serie, es un psicópata y es un torturador de cubanos que le va a poner electrodos en los genitales a los cubanos si es necesario hacerlo para conservar el poder en Cuba. Él y cualquiera de los ministros, él y cualquiera de los funcionarios del régimen cubano. Muy simpáticos y muy ridículos en la internet. Asesinos de corazón en la realidad. La segunda parte del libro, Obituarios, pues abre con el Tiger, que nos dolió en el alma la muerte de ese muchacho, un disparo que le dieron en medio de su locura. Terrible que los pobres cubanos, cuando empiezan a triunfar en la vida, la muerte es como una especie de castigo, pero ya sabemos que solamente los buenos mueren jóvenes. Hay una columna al entrañable y también comunistón, pelotero cubano Pedro Medina con su número 31 en la espalda, receptor del equipo industrial y del equipo Habana, también del equipo Cuba en ocasiones. El famoso héroe de Edmonton con un jonrón que conectó, que fue la primera vez que yo vi algo en colores en Cuba, en el televisor de un marino mercante. Emilio Ichikawa en memoria, figura controvertida, y yo me acerco a él a partir de correos que intercambiamos, de lecturas, de colaboraciones, y hablo sobre Emilio Ichikawa con mucho cariño. Apretaste, mulato, una columna sobre el entrañable actor Mario Limonta. Apretaste, mulato, la columna sobre el entrañable actor cubano Mario Limonta y su esposa Aurora Nuevo. Apretaste, mulato, el famoso Sargento Arencibia, Sandalio el Volado. Milán Q, mi amor, una columna sobre Milán Kundera, mi lectura del libro La Emancipación, que Milán Kundera me trajo a mí y a tantas personas en Cuba al leerlo. Columnas de represores, como Irobel Sánchez, el infame represor del Instituto Cubano del Libro, que después también terminó trabajando con Ramiro Valdés en el Ministerio de las Comunicaciones y con quien tuvo una relación de trabajo al inicio y después de guerra y de muerte. Una persona que no le temblaba la mano para firmar una sentencia de censura o de encarcelamiento, o repito, si tuviera la potestad, estoy seguro que Irobel Sánchez hubiera firmado también mi sentencia de muerte. No me queda la menor duda. Llámeme paranoico, llámeme síndrome de estrés, traumatizado, lo que ustedes quieran, pero no me queda la menor duda. Lo conocí bien. Sé que él sabía que la revolución estaba muriendo. Sé que Irobel Sánchez sabía que el régimen va a colapsar tarde o temprano y estaba dispuesto a arrasar, a ser un genocida, uno a uno o en masa, con tal de que la revolución conservara el poder totalitario. También otro represor fue el cardenal Ortega, Jaime Ortega Lamino, con perdón de las personas que practican la fe católica y pueden haber respetado a Jaime como cabeza de la iglesia cubana. Creo que Jaime fue colocado allí, así lo digo en mi columna, por el gobierno cubano, con la complicidad del Vaticano. Creo que el cardenal cubano Jaime Ortega Lamino fue un ministro de represión a la religión y de represión también a los religiosos. Y cuento varias anécdotas que yo viví con él mientras era disidente en Cuba, incluido su famosa mediación para liberar, realmente expatriar a los presos políticos de la Primavera Negra del 2003, cuando encarcelaron a más de 75, de hecho, activistas del Proyecto Varela, muchos de ellos periodistas independientes también, y Jaime Ortega se presta en un juego con Raúl Castro para chantajear a estos presos y forzarlos a salir al exilio. Y también tengo que mencionar un poco a mi maestro, director de cine, Tomás Piar, a quien amo, ha muerto. Por supuesto, todas estas personas son obituarios, que en su momento también cedió a la presión y me censuró y me apartó por los mismos miedos que lo habían apartado a él en los años 70.
Y lo mismo puedo decir de Eduardo Eras León, que me abrió las puertas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en Miramar, en La Habana, pero tan pronto yo comencé a escribir, tan pronto comencé a florecer como un actor crítico, como un escritor de intolerable fulgor, pues comenzó incluso a amenazarme de que si yo llegaba al Centro Cardoso, pues me podían dar una bofetada porque las personas estaban ofendidas conmigo. Lincoln Díaz Balar, su fraterna humanidad, persona preciosa que me acogió sin saber quién yo era y murió respetándome, queriéndome, sin saber quién yo era. Carlos Alberto Montaner podría decir lo mismo para la libertad. El primer presidente de una Cuba libre, como mismo Osvaldo Payá, asesinado, fue el primer presidente de una Cuba libre. Tuvimos dos primeros presidentes de una Cuba libre para matar a un centurión. ¿Quién recuerda al centurión? El mimo cubano. Cantando como mujer. ¿Qué era centurión en la televisión cubana? Vestido de negro, era una sombra. Y cómo muere después de tantos escándalos financieros y locuras que lo acusaron injustamente, en mi opinión, en muchos casos, cómo muere en el semiolvido, en el exilio. O sea, son obituarios que pasan por el olvido. Adiós Laura, adiós damísima de blanco, Laura Pollán, asesinada también en un hospital cubano, como mismo fue asesinado Osvaldo Payá en una carretera cubana. Égloga por Eloy Gutiérrez Menoyo, que fue a Cuba, en los últimos años murió allí tratando de crear un espacio alternativo. Duérmete Antonio, una figura bien querida para el Centro Cultural Cubano de Nueva York, y que gracias al Centro Cultural Cubano de Nueva York, pues yo lo conocí, y por un par de noches que compartí con él, pues me quedó una memoria linda, evanescente incluso, y esa es mi columna sobre Antonio Cao, que no pensé que la tenía en mi mente, y ahí estaba su luz. El ingeniero y la inmortalidad, sobre un profesor de física que tuve, Durán, cuando yo estudiaba bioquímica en la Facultad de Biología de La Habana. Ni siquiera se llamaba Eloísa, sobre Eloísa, mi profesora de marxismo en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. La Casa Vieja del libro cubano sobre Casanueva, Roberto Casanueva, un editor y publicista de muchos años en Cuba, revolucionario también, como todo el mundo en este libro. Este es un libro de los muertos de la Revolución Cubana. Aquí todo el mundo es revolucionario. Hasta yo tengo que ser revolucionario para acercarme a ellos con amor, con misericordia, con olvido, con perdón y también con el latigazo sin cascabeles en la punta del odio. Que el odio pudiera ser un derecho humano, mientras no lastime a nadie. Mi odio sale de mí, vuelve a mí, y algunas de estas columnas tienen ese brillo demencial del odio. Del amor que todos soñamos tener. La última columna del libro sobre Alfredito Rodríguez, la única columna inédita del libro, murió mientras se estaba editando ya Olvidos y Obituarios con Daniel Díaz Mantilla en España, y Ojalá que nos recuerdes en tu vejez con amor, Pablo Milanés. Fui a verlo en su concierto de Washington, D.C., su concierto de despedida, que después he podido ver el documental que filmó su hijo Fabián, y que es una figura entrañable para mí, muy entrañable, habiendo sido, y así lo digo, la banda sonora del totalitarismo cubano. Lo que trajo poesía, lo que nos llevó a soñar con algo más que soñar y desear morir en una guerra africana. El libro tiene también 3 pequeñas notas de contracubierta que no fueron escritas para el libro. Gente me dijo cosas que yo creo que funcionan bien para este libro, como Carlos Espinosa, que habló de que mi prosa era áspera, explosiva, llena de juegos de palabras, parodia, contrabandos textuales, humor desopilante y argot cubano que yo llamo mi vocubulario. En lugar de vocabulario, vocubulario. Miguel Correa, por cierto, Carlos Espinosa, ya también en un obituario, ¿verdad? Miguel Correa, que no está vivo y yo lo visito, pero en un lugar de Manhattan, a la vista de Manhattan, en Nueva Jersey, y bueno, pues no está como queremos que esté, ¿verdad? No, está en un estado ya más deteriorado, pero sigue siendo una figura entrañable, cubanísimo, y sueña con Cuba también, me lo ha contado. Dice Miguel Correa: este es el discurso de los que hasta ahora no tenían voz, de las almas muertas, la queja entre pueril y estoica de seres concebidos en mundos cerrados por la insularidad, una insularidad que explota y que se hace ahora diasporidad.
Y Gustavo Pérez Firmat, mi maravilloso amigo ahí desde Columbia University o desde Chapel Hill en North Carolina. Dice Gustavo Pérez Firmat, más allá y más acá de los juegos de palabras, de las ganas de patear o de epaté, de las alusiones, las traducciones, las alucinaciones, cunde en este libro una tristeza que raya en la desesperación. Coincido plenamente con ellos. Si no, no nos llamemos engaño, no lo hubiera puesto aquí y con Daniel no hubiéramos usado esto para publicar el libro. Es un libro es de lectura breve, de lectura ligera, tiene 200 y tantas páginas. Se puede leer muy fácilmente de atrás para adelante para atrás, porque hay la narrativa que yo incluí en este libro. Todas estas columnas fueron después reescritas, repensadas, reconectadas, como siempre hago. La narrativa con que yo conecté Olvidos y Obituarios, pues no necesita un poco la catalina disciplinaria de una lectura desde la primera página hasta la última. Te invito a ti a leerlo en orden, porque yo siento que esa invitación de tomarte de la mano, llevarte desde Maduro a Martí, al académico desaparecido, a Carlos Alberto Montaner, irte llevando de uno en uno, pasando por el Tiger, volviendo atrás a la música, a la literatura. Yo creo que si me acompañas en el orden con que fue escrito el libro, pues harás un viaje más pegado a Orlando Luis Pardo Lazo. Si lo haces como tú quieres hacerlo, también pues tienes, por supuesto, todo mi corazón. Yo voy a compartir una vez más mi email, orlandoluispardolazo@gmail.com. Si tú quieres este libro firmado por mí, entonces por favor escríbeme a orlandoluispardolazo@gmail.com o a través también de Cele o de Venmo, orlandoluispardolazo@gmail.com. El libro puedes verlo en internet, tiene un precio de $20 y si me escribes, pues te puedo hacer un envío, claro, tienes que pagar el envío también, etcétera, pero te puedo enviar el libro firmado. Se va a hacer una presentación en Nueva Jersey, se va a hacer una presentación en Miami, pero eso va a tomar tiempo. Así que por ahí quedamos con una puerta abierta de si quieres compartir esta experiencia de lectura conmigo, si quieres comunicarte conmigo de cualquier otra manera, pues aquí me tienes en mi correo electrónico orlandoluispardolazo@gmail.com. Me voy a despedir ya, es media hora que hemos estado acompañándonos. Muchísimas gracias en este 2026, año en que todos los cubanos sentimos que nuestro país ha tocado fondo. Lo hemos dicho en infinitud de ocasiones, pero en este momento el olvido, el odio, lo peor del ser humano está cundiendo de una manera explosiva en nuestro país y solamente los cubanos podemos desear lo mejor para Cuba, y lo mejor para Cuba, el obstáculo entre los olvidos, los obituarios y el horror, y lo mejor para Cuba, el obstáculo de todo eso es el gobierno cubano. No es Marco Rubio, no es Donald Trump, no son los republicanos, no son los Estados Unidos de América, no es el capitalismo global, no es la democracia representativa. Con esto cierro. La dificultad que tenemos los cubanos para darnos el abrazo, para no tener que estar más yendo a la guerra y a la muerte, para que los amantes se puedan encontrar y estar siempre, para siempre en casa. El obstáculo de todo eso se llama gobierno revolucionario cubano. Dictadura, totalitarismo, utopía, lo que quieran llamarle. Son ellos, los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los ministerios del Interior y todas las estructuras estatales del régimen cubano, las que dificultan el abrazo entre cubanos que te estoy dando yo a ti ahora, gracias a esta transmisión del Centro Cultural del Libro de Nueva York. Muchísimas gracias y abrimos una conversación.